El siguiente mapa mental es para tratar el tema del ambiente según los relatos del señor Luis. El ambiente en la época pasada, pues en su época, se basaba más que todo en una agricultura diversa, pero lastimosamente al llegar la caña de azúcar al valle, la diversidad de cultivos acabó. La caña de azúcar trajo consigo una quema indiscriminada, la cual pues libera contaminación al medio ambiente y este procede al calentamiento global. La caña de azúcar, pues al ser un monocultivo, maltrata mucho los suelos e impide que estos vuelvan a fertilizarse como antes, ya que utiliza demasiados químicos para pues tener cultivos de seguido y constantes solo de caña de azúcar. Don Luis nos comentaba acerca del agua, que en ese tiempo pues ellos no tenían conciencia sobre esta y pues utilizaban la que necesitaban y hasta pues para su recreación como tal. En Palmira existían ríos que atravesaban la ciudad y eran muy bonitos, ya que en este tiempo se encontraban limpios y eran abundantes. Él también comentaba que ellos, como pues ahorita tratamos, ellos vivían en fincas, debían dirigirse a un pozo central del cual debían extraer el agua para poder saciar las necesidades con esta. Continuando con la industria, él en donde trabajaba, me cuenta que en la industria no existían campañas por el medio ambiente, ni tampoco el tratamiento adecuado de los desechos. Esto antes no era como una prioridad en las empresas. El clima al haber antes pues, tantos árboles, ya que la comunidad era basada en fincas, entonces el clima era fresco. Como, pues, por lo tanto, como era fresco, favorecían pues, las lluvias constantes y esto permitía que los ríos pues, estuvieran en su flujo continuo y pues, volver al ciclo que ya habíamos comentado. El problema pues, que con la actualidad el clima, pues con respecto a lo que habíamos tratado sobre la contaminación que genera la caña de azúcar, ha promulgado pues como tal el calentamiento global y las temperaturas han aumentado. Entonces es uno de los grandes cambios que el señor ha notado de antes hacia acá. A continuación les presentaré el mapa mental acerca de la entrevista hecha al señor Luis acerca del entorno. Él nos comentaba que el entorno tenía una agricultura muy diversa y gracias a esta permitía una abundancia de frutos pues, en su comunidad. Existían pues, los frutos como tales gratis, ya que compartían entre fincas sus frutos. Lastimosamente, cuando llegó el monopolio de la caña de azúcar, esto se acabó. Por otra parte, existía una comunidad muy unida. La gente era muy solidaria entre sí. Realizaban mingas cuando resultaba algún incidente o cuando alguien de la comunidad tenía alguna necesidad. Como ya había comentado, la comunidad estaba compuesta por fincas, no existían como tales las construcciones actuales. Él fue uno de los fundadores del barrio 24 años atrás, entonces él vio crecer este barrio como tal y convertirse en lo que es ahora. En otra parte del entorno comentaba sobre la industria. En la industria él laboró como mecánico, él trabajó como operario y nos comentaba pues que el operario en ese entonces les exigían mucho el manual a la mano. El ingeniero enfatizaba mucho en este manual, ya que él decía que la mente siempre jugaba malas pasadas y podía uno volver a recapitular pues en el manual. También decía pues que si el manual estaba limpio, pues ese operario no servía porque eso quería decir que nunca lo utilizaba. Él también desempeñó el cargo como jefe de planta, en el cual me comenta que el ingeniero industrial de ese momento estaba en un mismo nivel junto a él. Por otro lado de la industria, existían tratos respetuosos, existía la sensibilidad social, se preocupaban por cada uno de los integrantes de la planta y existía un apoyo laboral como tal.
Por otro lado, la tecnología, el señor comenta que, pues, que lo más desarrollado que logró haber, pues que llegó a ver fue la maquinaria especializada, pues como tal en su campo, que venían incorporados los computadores que eran los que manejaban dicha maquinaria, y a su vez los computadores permitían comunicarse internacionalmente con los países de donde provenían dicha maquinaria, el cual permitía dicho apoyo laboral en la industria. Acerca de la tecnología, pues con la tecnología actual, el señor dice que no tiene ninguna relación con esta, ya que pues es algo muy extraño y un cambio muy drástico para él, ya que él comenta que pues eso ha hecho que los jóvenes dependan totalmente de ellos y pues que se hayan vuelto pues tan perezosos como tal. Ahora vamos a presentar el mapa del compromiso ambiental de la entrevista al señor Javier Aristizábal. Él nos contaba que en ese entonces había mucho compromiso ambiental, ya que por lo menos las empresas que en ese entonces tenían la ideología, y pues en este tiempo también está, que es un lugar para vivir y un lugar para trabajar. Al tener esta ideología se producen largos desplazamientos cuando las personas viven muy lejos de su lugar de trabajo, y estos largos desplazamientos traen consigo el tener que pagar un costo por el transporte y, y un tiempo que se invierte llegando al lugar de trabajo. Estos largos desplazamientos, ya como van a tener que usarse buses, carros, para llegar a su sitio de trabajo, va a aumentar la contaminación. Otra manera de la ideología es si la persona vivía cerca del lugar de trabajo, es decir, entonces iba a tener unos cortos desplazamientos en los cuales iba a evitar el uso de un medio de transporte para así disminuir un poco la contaminación. La empresa vemos que se preocupaba por el manejo de los desechos, ya que hacía recolección de los, de los residuos de las materias primas. Estas pues se separaban en los desechos químicos y los desechos físicos que arrojaban el proceso de la fabricación de las baterías, y por ende llegaba la destrucción de estos desechos. Aquí en ese proceso el señor Javier nos contaba que llegaba un camión a recoger estos desechos, los cuales los llevaba después a un sitio específico para su correspondiente destrucción. Otra forma de ver el compromiso ambiental que tenían las empresas es con las materias primas amigables, ya que prácticamente le exigían a los proveedores garantizar una materia prima amigable y de buena calidad, para hacia su vez evitar para a su vez poder reutilizar los, los desechos que puedan generar estas materias primas. Otra forma de ver el compromiso ambiental es en los procesos productivos, ya que se evitaban los reprocesos, y pues al haber pocas máquinas iba a haber menos tecnología, y por ende iba a haber menos uso de energía y pues más personas. Y al haber menos tecnología, el trabajo iba a ser pues más, se necesitaban más personas para realizar las diferentes tareas. Otra forma de ver el compromiso ambiental es en lo personal, ya que pues, el señor Javier nos contaba que las personas en ese entonces se preocupaban más por cuidar los diferentes recursos naturales, por recoger los desechos que ellos mismos generaban. Es decir, salían una tarde a una caminata, a un parque, a comer algo, y pues no dejaban las basuras tiradas, se preocupaban por recoger estos desechos. Nuevamente pues no tiraban basura, y pues como le dijimos anteriormente, evitaban usar un medio de transporte en los desplazamientos cortos. A continuación se va a presentar el mapa mental del compromiso laboral de la entrevista realizada al señor Javier Aristizábal. El compromiso laboral lo podemos ver entre la relación del jefe con el trabajador, los horarios de trabajo, la implementación de la tecnología, los riesgos laborales y el conformismo que genera el tener un empleo estable.
En la relación del jefe trabajador con el trabajador podemos ver que en ese entonces era una relación con un trato muy amable, en la cual había respeto, confianza, cordialidad, y vemos que también tanto el jefe como el trabajador se preocupaban por el beneficio del otro. Otra forma de vivir el compromiso laboral es en el horario del trabajo, en el cual un día el señor Javier nos decía que en un día de trabajo normal, él llegaba, se reportaba el trabajo, es decir, marcaba tarjeta, se colocaba su implementación laboral, es decir, el uniforme, las gafas para el uniforme, las gafas, guantes, ya que pues estos eran implementos necesarios para trabajar en baterías Mac en la parte productiva. Y ya se iba a lo que él tenía programado para el día, que prácticamente se podía resumir un día de trabajo de él, en que trabajaba, realizaba las diferentes tareas que tenía programadas, salía a la hora del almuerzo, ya volvía de nuevo a seguir trabajando, a continuar con las diferentes actividades que tenía programadas. En estos 3 pasos se puede resumir básicamente un día de trabajo. El compromiso laboral también se puede ver desde la parte tecnológica, ya que pues en ese tiempo había poca implementación, ya que había un bajo desarrollo tecnológico, y pues al haber menos desarrollo tecnológico se iba a usar menos tecnología, es decir que iba a haber más trabajo para las personas y por ende más ingresos. Otra manera de observar el compromiso laboral que tenían las personas era en los riesgos laborales. Aquí podemos pues ver que el jefe se preocupaba por la integridad de sus trabajadores, ya que se preocupaba por los riesgos tanto físicos como ergonómicos. Esta preocupación pues no era como tan sofisticada como ahora, pero pues sí se tenía en cuenta que, digamos, al trabajar en el proceso productivo, al momento, digamos, de cargar las baterías o algo, podría haber uso de una fuerza excesiva, o podrían cargar mucho peso. Entonces el jefe se preocupaba por evitar estos riesgos físicos. Igualmente por evitar los riesgos ergonómicos, ya que pues en las posiciones de trabajo, digamos, al hacer un proceso repetitivo, se iba a acomodar la persona, y en la forma de agarre las herramientas, ya que al agarrar esas herramientas de una manera inadecuada, se podrían presentar lesiones en las diferentes partes del cuerpo. Otra manera del compromiso laboral es el conformismo, ya que el trabajador, al tener un trabajo estable y por ende unos ingresos estables, iba a poder pagar los gastos que se presentaban al suplir sus diferentes necesidades, y iba a poder adquirir bienes como carros, casas, y al momento de adquirir esos bienes se iba a aumentar el consumismo. En la que la empresa le exige a sus proveedores garantizar la materia prima amigable de una calidad, era para cuidar los recursos naturales, ya que al tener estas materias primas amigables, se supone que no le harían tanto daño al planeta. A continuación vamos a presentar un mapa ambiental del impacto ambiental, con base en la entrevista realizada al señor Abraham Balbuena. El señor nos resumía prácticamente, nos decía que el impacto ambiental nos lo resumía básicamente en el transporte, en la industria, en la ganadería y en la agricultura. En el transporte, él nos contaba que, como ahorita, pues el transporte particular, pero a comparación de hoy en día, el transporte particular se usaba menos. Al utilizar menos transporte particular, tales como, no sé, caminar y andar en bicicleta, este tipo de transporte particular era amigable con el medio ambiente, y a su vez iba a disminuir la contaminación. En ese entonces se usaba mucho más el transporte público,
tales como los buses y los taxis. Y pues al usar estos diferentes medios de transporte público se iba a aumentar la contaminación. Otro tipo de transporte público eran los camiones que se usaban para transportar diferentes materias primas a las empresas. Estos camiones, al igual que el transporte público, esos camiones, al ser pues un transporte público, aumentaban la contaminación, y como estos camiones eran usados para llevar materias primas a la empresa, para llevar el producto terminado a las diferentes tiendas, por ende iban a ayudar a aumentar el consumismo. Era un servicio que se prestaba para aumentar el consumismo. Podemos ver también que en la industria los jefes se preocupaban por tener una materia prima amigable con el medio ambiente, lo cual esto era lo principal para contratar pues, para hacer negocios con los diferentes proveedores. Y también al tener materias primas amigables con el medio ambiente iban a evitar el reprocesamiento. Este reprocesamiento a su vez iba a traer consigo unos productos rápidos. Se preocupaban por el procesamiento de los desechos, ya que había una recolección, una separación de tanto los desechos químicos como físicos, por ende iba a una reutilización de los desechos que tenían todavía, que se podían usar nuevamente. Y ya después llegaban los camiones a recoger estos desechos para posteriormente llevarlos a unos sitios especializados, en donde se pasaba a la fase de destrucción de estos desechos. Otra forma de ver el impacto ambiental era en la ganadería, ya que pues, en la ganadería el señor Abraham nos contaba que pues, a los animales, especialmente a los pollos, se les inyectaban hormonas de crecimiento para acelerar el proceso de engorde, y así pues tener un producto rápido, poder tener un ganado más rápido, para aumentar así el consumismo. El señor nos hablaba del impacto ambiental que tenía en la agricultura, ya que a las semillas se les aplicaban cultivos transgénicos, los cuales ayudaban a acelerar el proceso productivo para tener productos más rápidos. Si en ese entonces pues no importaba tanto si dichos productos le hacían daño o no a los diferentes consumidores. Otro efecto de esos cultivos transgénicos eran las sustancias tóxicas, ya que estas ayudan a controlar las plagas y a su vez a tolerar los herbicidas. Pero al haber este control de plagas iba a haber un aumento de la contaminación debido a los diferentes químicos que se usaban en esas sustancias tóxicas. Con base a la entrevista realizada al señor Abraham, pues nos dimos cuenta que en ese entonces la ganadería y la agricultura tenían una relación, tenían una similitud, ya que en ambos procesos se buscaban era acelerar el proceso productivo para así tener productos rápidos y aumentar el consumismo de estos productos. A continuación se va a presentar el mapa mental de las condiciones laborales con base a la entrevista hecha al señor Abraham Balbuena. En esta entrevista el señor nos contaba que estas condiciones laborales en ese entonces era muy buena, una relación muy buena, ya que en la empresa el jefe con el trabajador llevan una muy buena relación, y también entre los trabajadores se presentaba una muy buena relación. Igualmente el horario de trabajo era muy acorde con el día laboral, y pues también se ve que los jefes se preocupan por los riesgos laborales de sus empleados.
Nos contaba que en la empresa pues se tenía, había un lugar para vivir, uno para trabajar. Aquí se generaban, al tener un lugar para vivir, uno para trabajar, se generaban desplazamientos, ya sea porque el trabajador viviera pues muy cerca o muy lejos del sitio de trabajo. Estos desplazamientos, dependiendo ya sea si fueran muy cerca o lejos del sitio de trabajo, iban pues a consumir tiempo y dinero. Vemos que la relación entre el jefe y el trabajador era una relación muy buena, ya que había confianza, cordialidad, amabilidad, respeto. Aquí pues él nos contaba que el jefe pues no sé, que era muy familiarizado con los trabajadores, ya que o sea, no se creía, no los trataba de una manera inferior, ya sea porque pues él tuviera un cargo superior a ellos, no, que él era muy ameno, muy cordial con sus trabajadores. Con la relación entre los trabajadores, nos contaba que había una baja competitividad, y entre ellos pues, se compartían el conocimiento, y pues la comunicación en ese entonces en los trabajadores era muy buena, ya que pues al no haber competencia, ya ellos pues los trabajadores pues podrían llegar a ser amigos y no iba a haber rivalidad entre ellos, como se ve en algunas organizaciones hoy en día. El señor Abraham Balbuena también nos contaba que otra cosa que ha cambiado mucho desde su época hasta ahora es el horario de trabajo, ya que pues independientemente de que aún todavía se conservan que son 8 horas laborales de trabajo, en ese tiempo, digamos, si el jefe necesitaba que la persona se quedara más tiempo laborando, se le avisaba previamente, y pues el jefe, como lo habíamos dicho antes, tenía una muy buena relación con el trabajador, había mucha amabilidad, mucho respeto, mucha confianza para poder preguntarle al operario si podía de pronto en algún caso, en alguna situación, poder trabajar más de 8 horas. Listo, independientemente de que fueran el turno laboral ya de 8 horas o mayor de 8 horas, siempre había una programación en el trabajo que básicamente se podría resumir un día laboral en trabajo, en realizar las diferentes tareas que se tendrían asignadas para ese día, el almuerzo, y ya después trabajo para finalizar así un día de trabajo. Como le dijimos antes, cuando el jefe necesitaba que el operario se quedara más de 8 horas, había la suficiente confianza, el suficiente respeto para avisarle previamente a la persona si podía trabajar más de 8 horas. O también él nos contaba que, digamos, el operario se sentía enfermo, o se le presentaba alguna situación que le impedía terminar el turno laboral de 8 horas y tener que retirarse antes. Ellos también tenían como la suficiente confianza para poder ir a hablar con el jefe y explicarles la situación que se le había presentado, y que pues en otra, para que se pudiera ir ese día temprano, y en otro día poder realizar las horas que le faltaron ese día. Otra forma que él nos contaba de las condiciones laborales es en los riesgos laborales, ya que el jefe se preocupaba por los riesgos que pudieran correr sus trabajadores. Estos riesgos podían ser tanto físicos como ergonómicos. Físicos, ya sean la fuerza excesiva, ya que como el señor Abraham Balbuena trabajaba en una vidriera, podría presentarse un caso ahí en el que tuviera que alzar los vidrios o los marcos de los vidrios,
y pues en este caso realizar una fuerza excesiva, o también podría ocurrir el riesgo físico de que se cortara al momento de estar realizando algún marco, algún portarretratos, algún vidrio para un portarretratos. También se podría, él nos contaba de los riesgos ergonómicos, que era pues con las posiciones de cortado, en las diferentes posiciones en las que él pues tenía que colocar su cuerpo, sus manos, sus brazos, sus pies, sus piernas, para poder cortar los diferentes vidrios que debía de cortar. Otro riesgo económico en las posiciones de cortado sería al usar la máquina, al usar él no nos dijo bien el nombre, pero pues una máquina especial, era una máquina especial para cortar estos vidrios. El medio ambiente. Para hablar del medio ambiente, tenemos que antes había poca industria, no habían regulaciones ambientales, la bota de las basuras era poca controlada, también había menor uso de los recursos humanos, poca explotación, las temperaturas antes no eran tan altas como hoy en día. Pero esto cambió gracias a qué? A la fiebre de los minerales, según la perspectiva del adulto mayor al que entrevistamos. Hubo desempleo, hubo automatización, hubo cambio climático y todos estos pilares se dieron por la industria de los minerales. Entonces esto fue un ciclo cerrado, este ciclo cerrado que ocasionó la contaminación, el deterioro del medio ambiente, creando así las regulaciones ambientales, muchas regulaciones ambientales, pero que pocas se cumplen hoy en día. Desde otra perspectiva del medio ambiente, hablamos de que antes las personas respetaban los ciclos naturales, o sea, respetaban las estaciones para cultivar, para peluquearse y entre otras, había una conciencia ancestral. También se hablaba de la sostenibilidad implícita, ya que las personas, sin saberlo, ayudaban a que volvían a sembrar árboles cuando los cortaban o no había tanta contaminación. Había poca radiación porque no habían tantos desechos tóxicos, habían climas frescos, las temperaturas no eran tan elevadas como hoy en día. Había poca contaminación, principalmente porque casi no había explotación minera ni tampoco industrial. Pero todo esto cambió. ¿Cómo cambió? Llegaron las industrias. Cuando llegaron las industrias, la regulación ambiental llegó la vida en el pasado versus el presente. Como ya sabemos, la calidad de vida ha disminuido, ya que en los años 40, en los años 70, con el aumento de la tecnología, las vivencias se fueron bajando. Entonces vamos a hablar desde tres perspectivas, la social, la laboral y la de la tecnología. En primer lugar, la social nos habla de que antes las personas tenían una comunidad fraterna, había muy poca delincuencia, y la parte familiar era un entorno de mucha unión familiar, ya que a los mayores se les respetaba sus decisiones y como tal a la persona por su sabiduría. En la parte laboral, los jefes eran amigables, eran comprensibles, eran prácticamente como unos amigos. En la parte laboral la jerarquía no era tan marcada, era poco notoria y no había tiranía. Significa que no podríamos ver los jefes como hoy en día que los vemos como tiranos. En la parte de la tecnología, entonces hablamos de tres subdivisiones, la del transporte, la de la casera y la del cambio. Perdón, la del cambio es el siguiente fragmento. La casera. La casera hablamos desde los radios, generalmente se utilizaban los radios Philips porque pues eran los más comunes de la época, los que estaban a la moda prácticamente. También de las bicicletas, que era el medio principal de transporte, y había muy poca tecnología nueva, ya que, por ejemplo, los viajes se hacían principalmente en caballos y por trochas. Los transportes eran muy tediosos por el hecho de que había poco flujo de vehículos, pero ese poco flujo de vehículos no significa que no hubieran trancones, no es eso, sino que es que como habían largos desplazamientos, se demoraban mucho las personas porque tenían que ir por caminos de trocha, ya sea a pie, en bicicleta
o en caballo. Por lo tanto, en muchas ocasiones un trayecto que solo era de 30 kilómetros se podrían demorar hasta 8 horas. Listo, entonces, ¿qué cambió? Cambió el paradigma, hubo un nuevo paradigma enfocado a qué, a estar al paso del futuro. ¿Qué significa estar al paso del futuro? Que se fueron eliminando los valores familiares, se tuvo una idea de consumismo, una noción ya más concreta y también una visión materialista. Al tener estos tres enfoques se promueve la industria. La industria también trajo la automatización y salarios que en estas ocasiones eran más altos, pero que ya no iban a servir de la misma manera como servían antes, eran ineficientes. La industria trajo el desempleo, ya que la automatización pues desempeñó un papel muy importante en las masas, en la producción en masa y pues desempleó a muchas personas. Alejó las familias, la tecnología en parte alejó la familia por aquello de que los celulares y todo lo demás ya no habían un medio de comunicación familiar. Se aumentó la delincuencia por el hecho de que todas las personas querían estar en el paso del futuro. Vamos a hablar de la perspectiva del medio ambiente. El medio ambiente antes había una sostenibilidad implícita. ¿Qué indicaba esto? Que las personas talaban los árboles, sin embargo, ellos los volvían a plantar nuevos árboles. Había poca radiación, ya que no había tanta industria, climas frescos, ya que no había contaminación de las industrias, poca contaminación y respeto por los ciclos de la naturaleza, había un conocimiento ancestral. ¿Qué significa esto? Las personas dejaban determinados ciclos para cortar el pelo, para regar los cultivos, etcétera, etcétera. Pero todo esto cambió. ¿Por qué? Porque llegó la industria. Al llegar la industria hubo falta de regulación ambiental. Nos dimos cuenta, o en esa sociedad se dio cuenta de que no se percataba de que estaban contaminando y dañando al medio ambiente como tal. Hubo fiebre del consumismo. Al haber tantos productos, las personas tuvieron un crecimiento desenfrenado por consumir, por adquirir nuevos productos. Hubo poca conciencia ecológica, ya que como tal había gran ignorancia por lo que se sabía o por lo que afectaba al medio ambiente. Altas temperaturas, ya lo dijimos, por la llegada de la industria y la contaminación de esto, y uso indiscriminado de los recursos. No hubo una planeación, no se pensó, bueno, estos recursos van a acabar, sino que se producía y se producía sin pensar en el futuro. Cuando hablamos de la vida laboral en el pasado, algunas de los trabajos se producían, pues digamos, en el campo. Como nos contaba uno de los abuelos, él trabajaba en la producción de la caña. Entonces, ¿qué generaba eso? La producción de la caña genera un residuo que se denomina mierda, que es como una especie de bagazo que es el que sobra. Entonces, lo que ellos hacían era que reciclaban esa mierda y la convertían en abono para seguir produciendo. Entonces era como una especie de ciclo semicerrado. Las basuras eran bien procesadas, lo que se generaba dentro de la empresa como residuos de papelería o algo por el estilo eran bien procesadas en aquel entonces. Cuando miramos el medio ambiente, nos damos cuenta de que el ciclo no es tan cerrado como nos lo planteaba al inicio. ¿Por qué? Porque la caña de azúcar se tenía que quemar y de esa quema salían cenizas o pavesa que contaminan las calles, además de que pues son un residuo algo molesto y también dióxido de carbono más otros residuos. Y todos estos están sin procesar, o sea que van directamente a nuestro medio ambiente a contaminarlo. Y no hay una política, digamos, de regulación, o sea, hay cero normas de regulación, porque sí, en aquel entonces no eran conscientes sobre su medio ambiente. Lo que sucedía era que había una falta de información, no conocían las personas o digamos los políticos que llegaban a hacer la política pública, no conocían de las consecuencias a largo plazo que iban a tener las acciones de las diferentes industrias que estaban arrancando en aquel momento. Entonces todos vivían sin preocupación, trabajaban en las industrias, agregando contaminación al medio ambiente. Pues en nuestro caso vemos que es la quema de caña de azúcar. Todo esto influyó a que hubiera un cambio en el medio ambiente, lo que aumentó fue el calor en nuestro tiempo. Mirando otro punto de la vida laboral en el pasado, no todos los trabajos eran estables, o sea, las personas usualmente ingresaban
a pequeños trabajos cuando salían del campo, porque en ese momento solo se estaba viviendo el cambio al, a la industria. Entonces, ¿qué pasaba? La gente empezaba a trabajar como ayudante de mecánica, vigilante, o se iban al campo militar a trabajar, pues como, no sé, protegiendo la patria. Todo esto generaba poca plata, pero en ese momento alcanzaba, ya que no vivían el consumismo tan marcado como lo tenemos ahora. No existían tantos productos que nos generan la necesidad de comprarlos. Entonces se generaba una economía muy estable. Por ejemplo, en esos múltiples trabajos, las personas de poco, digamos, ingresos vivían lejos de donde trabajaban, les tocaba desplazarse grandes distancias y pues eso, digamos que era un problema, pero no tenían cómo solucionarlo. Estas viviendas, digamos, eran de diferentes clases. Por ejemplo, los ricos y los pobres en aquel momento no eran tan marcadas las diferencias que se encontraban dentro de ellos. ¿Por qué? Porque, digamos, antes de iniciar el consumismo, los ricos no eran tan ricos como lo son ahora y los pobres no eran tan pobres, sino que todos vivían como en una especie de clase media. Los trabajos eran cerca de las zonas de entretenimiento, o sea, donde había un local de trabajo, habían billares en los cuales se podía beber, escuchar música y liberar el estrés que se generaba dentro del trabajo. Entonces esto era como el consumismo de aquel entonces. La autoridad era muy respetada en esos lugares. Por ejemplo, si ingresaba un menor de edad a los billares, la autoridad, los policías lo sacaban inmediatamente, al igual que el barman. La vida laboral en el pasado. El día laboral de esas personas era un trabajo en el campo. Iban a la siembra de caña de azúcar. Por ejemplo, los jefes en aquel entonces eran muy amigables, había cero jerarquías, o sea que los jefes eran iguales a los trabajadores. Ellos, digamos, si se dañaba una máquina, el ingeniero se iba y se ensuciaba junto al obrero para repararla. En el día laboral, hoy en día, el señor nos comentaba que ha cambiado mucho, digamos de una forma relativa. Se podría decir que ha empeorado. ¿Por qué? Porque se generaron jerarquías en las cuales los jefes son diferentes a los trabajadores. Y esto ha generado que empeore la vida laboral de las personas. Cuando vemos que llegan nuevas tecnologías a una empresa, nos damos cuenta que pueden ayudar a mejorar y facilitar la vida de los trabajadores, porque digamos que eliminan algunos trabajos y automatizan otros que pueden facilitar la producción y eliminan riesgos para los empleados. La vivienda queda muy cercana al trabajo, por lo cual era un lugar para vivir y un lugar para trabajar en la cual las personas vivían, ya que por ejemplo en los ingenios pues tienen las urbanizaciones cercanas a las zonas donde trabajan, o sea, las oficinas. Después de un largo día de trabajo, la gente iba a desestresarse al billar, que por cierto quedaba muy cerca a las zonas de trabajo, después de su jornada laboral. Los menores de edad no eran permitidos dentro de esos lugares, ya que había un respeto por la ley. Y por ejemplo, si la gente se daba cuenta que había un menor de edad, el mismo barman sacaba a la gente del billar.